estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar geometría analítica, profesor, la parte número 4. Hoy vamos a trabajar geometría analítica, pero profesor, la parte número 4. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? Las coordenadas del punto medio de un segmento. Profesor, eso nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a recordar nuestro plano cartesiano. Esta línea horizontal es el eje X y esta línea vertical, profesor, es el eje. Muy bien, profesor. Aquí está nuestro segmento. Las coordenadas del punto medio de un segmento. Profesor, aquí está nuestro segmento. El punto A, X1, Y1. El punto B, X2 y Y2. Ahí está, profesor. Tenemos que ubicar los puntos, el punto A y el punto B. Ahora, profesor, nos está mencionando el punto medio. Profesor, el punto medio M, las coordenadas son X y Y. X y Y. Muy bien, profesor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Como nos están mencionando, profesor, punto medio, profesor, él debe ser la mitad. Entonces, estas dos distancias, profesor, deben ser iguales. Deben ser iguales. Por eso, profesor, estamos trabajando punto medio. Profesor, aquí está el punto A, el punto B, y él es el punto medio. Si es punto medio, quiere decir, profesor, que estas dos distancias, profesor, deben ser iguales. Si él mide M, esta distancia también, profesor, debe medir M. Muy bien, profesor. El punto A ya lo conocemos. El punto B también lo conocemos. El punto medio, excelente. Ahora, profesor, aquí estoy señalando, profesor, que M, X, Y sería, profesor, el punto medio de ese segmento. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a calcular el valor de X? Profesor, simplemente vamos a hacer lo siguiente. X1 más X2 dividido entre 2. Nada más, profesor, nada más. Si nosotros queremos obtener el valor de X, simplemente, profesor, vamos a sumar X1 más X2 y lo vamos a dividir entre 2. Nada más. Muy bien. Profesor, ¿y el valor de Y? ¿Cómo vamos a conseguir? Profesor, Y1 más Y2 dividido entre 2. Bien, chicos, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Las coordenadas del punto medio de un segmento. Nuevamente repito, profesor, si él es el punto medio, por lo tanto, profesor, esta distancia M debe ser igual a esta distancia M. Profesor, ¿y cómo se consigue X? X1 más X2 dividido entre 2. Profesor, el valor de Y también sería, profesor, Y1 más el valor de Y2 dividido entre 2. Bien, profesor, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, profesor, el ejercicio número 1 nos está mencionando, profesor, que tenemos que calcular las coordenadas de este punto medio. Ahora, profesor, si es punto medio, hemos mencionado, profesor, que esta distancia de aquí, profesor, debe ser igual a esta distancia. Nada más. Profesor, si él es punto medio, estas dos distancias deben ser iguales. Entonces, profesor, vamos a colocar por aquí ambas distancias, profesor, deben ser iguales. Ahí está. Ambas distancias son iguales. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a calcular el valor de X. Profesor, ¿y cómo se calcula el valor de X? Profesor, ¿cómo se calcula? Aquí lo tenemos. X1 más X2 entre 2. Entonces, vamos a reconocer X1, Y1. Profesor, X2 y Y2. Nada más. Ahí está, profesor. Primero tenemos que reconocer.
Entonces, él sería x1, y1, x2 y y2. Profesor, ¿cómo vamos a conseguir el valor de x? Simplemente, profesor, vamos a recordar nuestra fórmula. Profesor, x1 más x2 entre 2. Profesor, ¿cuánto vale x1? X1 vale menos 8. Más x2, profesor, que sería menos 2. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir ahí? ¿Cuánto nos va a salir, profesor? Dividido entre 2. Y simplemente, profesor, menos 8 con menos 12 sería, profesor, menos 20. Menos 20 entre 2. ¿Y cuánto nos está saliendo? Menos 10. Ahí está, profesor, el valor de x. Y ahora, profesor, vamos a conseguir el valor de y. Nada más. Vamos a aplicar también nuestra formulita y el problema ya se. A ver, profesor. Más por menos es menos. Menos 8 con menos 12. Profesor, sería menos 20. Signos iguales se suman. 8 más 12, 20. Y se coloca el signo común, que sería menos. 20 entre 2, 10. Y sería menos 10. Muy bien, profesor. Y1 más Y2 entre 2. Profesor, Y1 vale 6. Y2 vale 4. Dividido entre 2. 6 más 4, 10. 10 entre 2 sería 5. Por lo tanto, profesor, ya tenemos la resolución. Nos ha salido menos 10 y nos ha salido 5. Por lo tanto, profesor, las coordenadas del punto M sería, profesor, menos 10 con 5. Nada más. Y ahí está, profesor, el ejercicio número 1. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 2, que también nos está pidiendo, profesor, las coordenadas del punto medio. Entonces, vamos a reconocer x1, y1, profesor, x2 y y2. Simplemente entonces, profesor, vamos a hallar el valor de x. Vamos a recordar entonces, profesor, cómo debemos de calcular. x1 más x2 entre 2. x1 vale menos 6. Más, profesor, lo que vale x2. ¿Y cuánto vale x2, profesor? Menos 4. Entre paréntesis y entre 2. Profesor, vamos a seguir desarrollando. Acá sería menos 6. Más por menos sería menos 4. Dividido entre 2. Nada más. Más por menos es menos. Profesor, menos 6 con menos 4 sería menos 10. Menos 10 entre 2. Y, profesor, al final nos va a salir menos 5. 10 entre 2, 5, y lleva signo negativo. Muy bien, profesor. Y vamos a conseguir el valor de y. También, profesor, de la misma manera, vamos a calcular. Y1 vale 10, más Y2 que vale 8. Dividido entre 2. 10 más 8, 18. Y 18 entre 2, profesor, sería 9. El profesor nos está pidiendo las coordenadas del punto medio. ¿Y quién será, profesor? ¿Cuánto vale x? X vale menos 5. ¿Y cuánto vale y, profesor? Sería 9. Y eso sería, profesor, las coordenadas del punto medio. Recordarles, profesor, que estas dos distancias, profesor, deben ser iguales. Ambas distancias, profesor, deben ser iguales. Ahí está, profesor, las coordenadas. Menos 6 con menos 4 sería menos 10 entre 2, menos 5. 10 más 8 sería 18, entre 2 sería 9. Muy bien, profesor. Vamos a pasar al problema número 3. Nos está pidiendo, profesor, las coordenadas del punto medio. Si es punto medio, entonces tenemos que recordar
que estas dos distancias, profesor, deben ser iguales. Entonces, si él vale m, profesor, él también vale m. Muy bien. Y vamos a reconocer los elementos. Profesor, él sería x1, y1, x2, y2. Me está pidiendo, profesor, las coordenadas. ¿Cómo se calcula x, profesor? Nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo se calcula el valor de x? x1, profesor, vale 4, más x2, que vale 2, dividido entre 2. 4 más 2 es 6, profesor, no hay ningún problema. 6 entre 2 sería 3. Ya tenemos el valor de x. Y, profesor, el valor de y. ¿Cuánto será? No lo sabemos. Vamos a obtener entonces, profesor, vamos a obtener el valor. Profesor, y1 vale menos 5, más lo que vale y2. Pero y2, profesor, vale 3, dividido entre 2. Profesor, ¿cuánto será menos 5 más 3? Menos 5 más 3 sería, profesor, menos 2. Y menos 2 entre 2 sale, profesor, menos 1. Muy bien, profesor. Por lo tanto, las coordenadas del punto medio sería, profesor, 3, punto y coma, menos 1. Y eso sería, profesor, las coordenadas del punto medio de este segmento. Vamos a continuar ahora también. Nos está pidiendo las coordenadas del punto medio. Si es punto medio, profesor, estas dos distancias, profesor, deben ser iguales. Profesor, entonces, si él vale m, él también, profesor, vale m. Y vamos a reconocer entonces, él sería x1, y1. Profesor, él sería x2 y y2. Profesor, vamos a calcular el valor de x. ¿Cuánto sería, profesor, el valor de x? Vamos a conseguir el valor de x. Profesor, ¿cuánto vale x1? x1 vale menos 3. Profesor, sumado con x2, que vale 7. Dividido entre 2. Profesor, ¿cuánto es menos 3,7? Sería, profesor, más 4. Menos 3,7, profesor, sería 4. Sería 4, profesor, 4 entre 2. Menos 3 más 7 sería 4, dividido entre 2. Y al final, solamente me saldría 2. Muy bien. Profesor, las coordenadas del valor. Nada más, profesor, ¿cómo vamos a calcular? Sería de la siguiente manera. Y1 vale menos 5 más lo que vale y2. Pero y2, profesor, es negativo entre paréntesis. Profesor, dividido entre 2. Vamos a seguir desarrollando. Acá sería menos 5. Más por menos sería menos. Menos 3 dividido entre 2. Menos 5 con menos 3 sería menos 8. Y menos 8 entre 2, profesor, sería menos 4. Bien, profesor, y nos estaba pidiendo las coordenadas del punto medio. Las coordenadas del punto medio sería, profesor, 2, punto y coma, menos 4. Nada más, profesor, nada más. Y recuerden el signo negativo entre paréntesis, menos 5, más por menos sería menos. Menos 5 con menos 3 sería menos 8. Menos 8. 8 entre 2 sería 4. Y profesor tiene signo negativo, que sería menos 4. Y recuerda, comenzamos con x, que vale 2. Y terminamos en y, que vale menos 4. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.